Bien, interesante esta pregunta de cómo pasamos del concepto puntual sobre la enseñanza o el aprendizaje de un contenido que refiera a la enseñanza de la ciencia a la construcción de una controversia. En realidad, todos nosotros hemos estado trazados en nuestra biografía escolar por un aprendizaje de una ciencia segmentada, de una ciencia que se ponía en valor en tanto era matematizado su conocimiento, y esto nos llevaba a una ciencia un tanto positivista y a un aprendizaje positivista de aquellos conocimientos que podíamos medir a través de una física social o de una matemática que ponga en fórmula y en valor eso que yo estoy aprendiendo. ¿Qué significa para nosotros trabajar con controversias? Significa que queremos interpelar ese conocimiento para que nuestros estudiantes, ya sean de los primeros años de la educación primaria, tanto como de la secundaria, e incluso me atrevo a decir en la propia formación, puedan establecer relaciones que tienen que ver con el contexto social donde viven y cómo eso se relaciona con los aprendizajes que va construyendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros alumnos hacen ciencia y quizás hacen muy bien la ciencia. Ahora la pregunta es, ¿saben qué hacen cuando hacen ciencia? Esto que parece un trabalengua de si saben qué hacen cuando hacen bien lo que hacen, es una pregunta que a nosotros nos lleva a reformular nuevamente esos recorridos que hacen al saber y al aprender científico. Una controversia, por ejemplo, ecológica, ambiental, que refiere a los basurales, que refiere a la minería, que refiere a la producción de alimentos a partir de transgénicos, que refiera a la energía. Bueno, distintas problemáticas que nosotros podemos tomar en el contexto social en el que vivimos, debe ser interpelada por las disciplinas científicas con las cuales formamos a esos ciudadanos que se van a incorporar al mundo. Es decir, la problemática de la ecología, de la energía, de los transgénicos no tiene que ser leída en el lenguaje de la química, de la física o de la matemática. Tiene que ser leída en el lenguaje de la sociología, en el de la psicología, cómo intervienen nuestros sentimientos, nuestros compromisos, cómo se construye una ética que nos haga ciudadanos participativos a partir de que ese conocimiento es interpelado por la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad del conocimiento. Es decir, la ciencia se construye no solamente con los saberes que una disciplina que llamamos científica o que viene de las ciencias duras puede darnos el conocimiento, sino que la ciencia es una construcción que nos sociabiliza en el saber con otras disciplinas que también hacen al conocimiento y con otros valores que hacen a nuestras prácticas sociales y culturales. Es decir, volvemos a ese concepto primario. La ciencia se construye a partir del sentido que le da el contexto en el cual vivimos, en el cual formamos a los ciudadanos que deben transformar la realidad para hacer de este lugar, nuestro planeta, un lugar mejor, un lugar saludable.